condicionales y listo, ¿no? Utilizando conjuntos. Ya. Un ratito está. Mi equipo está corriendo mucho, está medio alocado. Está utilizando. Toda una actualización acumulativa. Ya acaba, ya acaba. Bueno. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Condicionales. No. Todavía no llegamos. Estamos en listas un tanto inteligentes, ¿no? Ya. Recuerden, si esto quiero darle un orden, como está aquí 64, 66, salta 78, es por el número de instrucciones a veces que realizamos y se va asignando un número, ¿no? Entonces ya saben, simplemente me voy a kernel, reinicio, todo, ¿no? La idea es que en ninguna parte haya error, porque si hay error, se queda la ejecución en ese punto, ¿no? Entonces en este rato llegamos nuevamente acá y hemos tenido realmente un orden, ya está ordenadito esto, ¿no? En orden secuencial, entonces tenemos 90 líneas, no líneas de código, sino párrafos de código, ¿no? Que vamos probando. Ya. Entonces, para finalizar con esto de las listas, conjuntos trabajados de manera inteligente, nos tocaría hacer con los diccionarios, ¿no? Entonces, generar un diccionario a partir de dos listas. Entonces, este es igual, ¿no? Cambio de teclado. Eso. Entonces, lista 1 igual a nombre, coma, edad, coma, presión. Listo. Y luego de eso, mi segunda lista, lo trabajamos tipo diccionario, ¿no?
Ya. Teclado. Ya. Es que no puedo poner. Luego la región, pongamos la región insular. Entonces, al tener dos listas, coincidentemente los campos, podríamos transformarle a un diccionario, ¿no? Utilizando esos for anidados que me permiten hacer básicamente un montón de cosas. Si vamos a crear un diccionario, lógicamente tenemos que poner clave valor. Y la clave valor estaría definida por i dos puntos j, ¿no? En este caso, y empezamos con el for, que ya sabemos utilizar cuando vamos a trabajar sobre dos listas, como hicimos anteriormente, y coma j, incif, donde vamos a empaquetar básicamente la lista 1 como la lista 2. Ahora dos listas, simplemente imprimiríamos el diccionario, ¿no? Recuerden que aquí debería darse como hicimos en el ejemplo anterior, si el uno tiene de más campos, el otro menos campos, deberían igualarse, ¿no? Deberíamos probar también. Es que esta es lista. Siempre no se olviden, no, me da un montón de opciones. La línea, lo que más me interesa es esta, la línea de error. Y lógicamente el nombre del error, ¿no? Cuando trabajemos con módulos, a veces me puede salir un montón de errores. Siempre la línea y el nombre del error, que es más que suficiente para corregir. Entonces generamos a partir de dos listas un diccionario, ¿no? Y eso podría probar aquí, ¿no? A ver qué pasa si tengo cualquier cosa. A ver qué sucede. Igual que el anterior, ¿no? Entonces aquí debería ponerle nada. Bueno, ¿no? Igual si en la primera lista le incremento algún término, bueno, esto siempre iría entre comillas, porque son las etiquetas. Generalmente son nombres, ¿no? Y estas sí pueden ir como yo requiera, ¿no? Listo, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces ya vimos el for siempre está atado a una estructura, ¿no es cierto? A partir de la cual va a ser el recorrido. O sea, el tamaño o el número de interacciones del for ya está definido por esa estructura, ¿no? A ver el while tranquilamente y vamos a verlo. Es el while. Vamos a hacer cosas básicas, ¿no? Porque tenemos que ver bastantes cosas, simplemente es una introducción. Ya saben, el while simplemente es un conjunto de interacciones que se ejecuta mientras se cumple la condición, ¿no? La condición no se cumple desde el inicio, desde la primera condición, no se ejecutaría ninguna vez, ¿no? Ten cuidado porque podemos llegar a un lazo infinito, ¿no? Es simple, no hay que hacer mucho, ustedes ya saben. Una estructura básica, el while condicional y el conjunto de interrupciones, ¿no? ¿Qué más? Podríamos ponerle una sola línea. No, es muy elemental. Ya. Vamos a utilizar en cambio ahora una lista.
3, una lista de 4. Lo que vamos a hacer es recorrer esta lista utilizando un while, y para eso vamos a utilizar variable que simplemente va a permitirnos una variable de tipo lista, y la cual vamos a utilizar el método pop. No, ya está. ¿Está bien el código? ¿Está bien el código o no? ¿No sería en el print poner x.pop? Ah, para liberarme. Vamos a ver. Y ahí probemos. Ahí sale un resultado, ¿no es cierto? Entonces voy recorriendo la lista, chévere. Desde el primer elemento en este caso, y al final la lista lo que va. Sí, pero no. ¿Y qué pasa si le pongo como estaba antes? No le voy a coger. Y le pongo así. Le pongo. Entonces está bien la primera parte, ¿no? O sea, voy recorriendo, si quiero hacer el recorrido, y voy tomando un elemento, en este caso a través del pop, ¿no? El pop lo que hace es básicamente eliminar el primer elemento de la lista, y lógicamente le mando a imprimir, ¿no? Y no hace nada. Entonces, la otra forma lo que hace es en que, utilizando pop, va eliminando cada elemento de la lista, y voy trabajando con los elementos restantes, ¿no? Que eso también es útil, ¿no? O sea, de pronto no es que no necesito mucho recorrer la lista, sino más bien ir trabajando con cada elemento, ir eliminando un elemento, y que la lista siga continuando, ¿no? Hasta haber procesado con cada uno de los elementos, ¿no? Que es lo que necesito. Y el tamaño en sí va disminuyendo, que es lo que me interesa, y podría poner un condicional que automáticamente se refleje en el YX, ¿no? Que en este caso, si es una lista vacía, ya no ejecuta absolutamente nada. Lo que habría que probar es que, como hacíamos aquí, yo le voy a poner y igual, si puedo asignar una variable, y aquí imprimir bien. Y ahí es el mismo recorrido que hacemos, ¿no es cierto? Y si no le asignamos ninguna variable, me borro. Si no le asignábamos ninguna variable, en este caso, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo tengo, es control. Si no lo tengo asignado, simplemente lo que voy haciendo es el tamaño de la lista para seguir manejando con el resto de elementos, ¿no?
suponiendo que cada uno de esos elementos representa un valor, ¿no? Un dato para una fecha. Entonces, una vez que proceso los datos de una fecha, sigue quedando el conjunto de datos para el resto de fechas, considerando que las fechas en este caso, o el dataset que voy a utilizar, los datos que me informa, por ejemplo, están basados en fecha. Ejemplo de esto, los del COVID que debemos de hacer, ¿no? Entonces nos vamos a ir a una página, vamos a coger los datos del COVID a nivel mundial y esos datos están clasificados por país, lógicamente, y por fecha, fundamental, ¿no? Entonces de pronto vamos a ir haciendo un procesamiento por fecha y seleccionando algunos países y de pronto graficando, ¿no? Entonces para eso me podría servir esta instrucción. No un recorrido, sino más bien ir eliminando y cada uno de estos elementos, como les digo, ir procesando de alguna manera. Ya. Ya sabemos que utilizamos el continuo y todas esas cosas, ¿no? Vamos a generar un conjunto de permutaciones que se podrían generar, que a veces también es interesante en lo que es investigación científica, porque necesito yo generar todas las permutaciones posibles para hacer todos los tipos de necesarios, ¿no? Vamos a utilizar dos lazos wire. Vamos a hacer print y con J. Así igual 1 y luego J igual 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? El conjunto de permutaciones. Las permutaciones son las diferentes combinaciones que yo puedo tener entre dos variables. Podemos hacerle con valores numéricos, lógicamente, y valores cadena, ¿no? Ya luego vamos a hacer un ejercicio para que vean las permutaciones en cambio dentro de una cadena, ¿no? Que podrían ser los caracteres de esa cadena, o palabras también modificando algo el código. Entonces aquí me salen las permutaciones. Me salían las permutaciones. ¿Qué está fallando? Estoy en un lazo infinito, ¿no? J nunca aumenta. Eso. Entonces faltaba la J. Ya. ¿No? Le detuve el kernel porque el kernel estaba trabajando como generó un lazo infinito, ¿no? Ya. Entonces ya tengo las permutaciones, o sea, las combinaciones en este caso que podría yo generar, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 2, ahora con 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, que también es útil, ¿no? Para hacer ensayos, pruebas, lo que sea, o sea, combinamos una serie de valores de las variables para ver cuál es el resultado, eso también se hace en experimentación, ¿no? Entonces no se olviden, también eso nos va a funcionar. Y si quisiéramos hacer de 3 variables, ¿qué nos tocaría hacer? Aumentar otro y, ¿no? Ya, otro y, ¿no es cierto? Yo le podría poner otro y acá con otra variable y el mismo principio, ¿no? Después de incrementar el siguiente while, hagámosle, ¿no? Entonces hagámosle, vamos a hacer j, k, es igual a 0,0, esto le quitamos. Asimismo menor que 3 puntos. Indentación, no hay que olvidarse nunca.
y J. Ya está, ¿no? Aumentar nada más, ¿no? Acceder al orden del más inferior sería K. Luego de eso, K habría que igualarle a 0. Y ahí estaría, ¿no? Ay, está. Entonces tengo otro grupo de permutaciones, ¿no? Pero dependiendo de donde le ponga los incrementos de J o las validaciones de 0, o sea, me va a salir diferente, ¿no? Listo. Y es cuestión de jugar un poco. A ver, esto, no me interesa eso. Tampoco. Tampoco. Vamos a hacer. A ver, tenemos una lista de estos valores y lo que vamos a hacer es utilizar el método continuo, ¿no? En caso de que yo esté procesando un grupo de datos y suponiendo que una determinada posición, como en este caso no es ítem, sino es cada es un gato, digo, sabe que no haga nada y continuemos con el siguiente. ¿Eso para qué nos serviría, no? Por ejemplo, nosotros estamos analizando valores de temperatura, ¿no? Y sabemos que las temperaturas en Ambato van entre 8 grados y máximo, pongámosle, 18 grados. Pero por ahí tenemos 30, ¿no? Es como un dato anómalo. Entonces, ese dato anómalo o muy al azar se puede decir, o que puede ser un dato mal tomado, entonces simplemente no lo tomo en cuenta para el procesamiento, ¿no? O también si en esa posición no existe un valor, entonces pase a la siguiente. Esa es la idea, ¿no? Y eso lo hacemos con un simple continuo para, para que esto funcione, ¿no? A ver, entonces sería ítem 1, dos puntos, ítem, pequeño y luego tenemos ítem, ¿no? Ya. Entonces estoy generando un lazo, ¿sí? Donde ítem va a recorrer cada uno de los elementos de la lista. Me estoy preguntando por cada elemento una lista si cumple determinada condición. En este caso, si encuentra cat, simplemente continúe, no haga nada y coge el siguiente elemento, ¿no? Algo tan trivial, pero que es útil, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí es simplemente para manejar, procesar los datos, ¿no? A ver. No, esta no. Y llegamos a lo que me interesa, que sería filter, ¿no?
Entonces, como les decía, estas sí son muy útiles, ¿no? Sobre todo para cambiar los valores de valores nominales, por ejemplo, a valores numéricos, ¿no? O viceversa, de valores numéricos le cambio a valores nominales dependiendo de lo que yo necesite. Y es muy simple, ¿no? Si no, en Excel, por ejemplo, nos íbamos y reemplace el 0 por no, el 1 por sí, luego le grabamos, etcétera, ¿no? Entonces, directamente aquí no vamos a estar tomando los datos y cargando Excel, luego volver a tomar los datos, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que en Python yo pueda coger los datos y hacer lo que quiera con esos datos, ¿no? En este caso, hacer las transformaciones que yo necesite. Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a utilizar una función primeramente. Una función. Definición de cuadrado. X. Listo. Dos puntos. Sobre todo. Ya saben. Listo. Entonces mis datos van a ser un conjunto de números, en este caso 2,5,8, 10,2, cualquier, ¿no? Grupo de datos. Y luego aplicamos la función map, ¿no? Para mapear, en otras palabras, ¿no? En base a alguna condición que yo tenga. Entonces vamos a poner, y le digo la list, convierte este conjunto en una lista. La función map. Función cuadrado. Y le da un conjunto de valores. La lista denominada num. ¿Sí? Entonces, es una lista que genero, ¿no? Esto podría decirlo si le vamos a poner en mi lista 2, 2, así quedaría, ¿no? Aquí mismo. Coherencia es igual a eso, ¿no? Y luego, no 2. Se va la utilidad, ¿no? O sea, si no solo me hace memoria, lógicamente. Entonces lo que estoy haciendo es cogiendo un conjunto de valores o generando ese conjunto de valores a través de una función. Entonces el mapeado significa que voy a generar un grupo de valores aplicando alguna, en este caso una función y una lista de datos. En otro, en cambio, vamos a ver donde voy a aplicar unas condiciones, ¿no? Como les decía, vamos a cambiar los datos. Si es 0, pone no, si es 1, pone sí. En el caso de las alergias, que hemos de hacer también, si es faringitis, pone 1, si es resfriado, pone 2, y si es alergia, pone 3, por ejemplo, ¿no? Y no interesa en este caso el valor, ¿no? Si es 0, 1, 2 o 1, 2, 3, ¿no? Eso luego vamos a ver. Pero eso me interesa, ¿no? Este es el ejemplo más básico. Ya luego con los datos en sí ustedes van a entender mucho más, ¿no? Cuando lleguemos ya a manejar bien el conjunto de datos sobre los cuales vamos a trabajar y aplicar algún algoritmo, hacer una clasificación, luego una predicción y luego graficar, ¿no? Y vamos a generar la matriz de confusión. Ah, cierto. La matriz de confusión. Tengo que mandarles una tarea para que más o menos se enteren de cómo funciona la matriz de confusión, ¿no? Y ganamos tiempo. En cambio, la función de filtro, como dice su nombre, vamos a filtrar los datos en base a una condición, ¿no? Entonces vamos
números basados en un rango de 1 a 15, definimos una función que va a seleccionar simplemente los valores impares, ¿no es cierto?, con un parámetro de x, y simplemente le decimos que x módulo, ¿dónde estás? 2 es igual a 0. True. Caso contrario, falso. Y simplemente les llamo al se genera la lista, se entendería con la función, el método filter y la función impar, ¿no? Impar, coma, y el conjunto de datos dados del número 1. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo trabaja esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo trabaja el filtro? A ver. Ahí van a salir los pares, Inge. Ya. Pero ¿cómo es la lógica? A ver. Sé que me va a generar los números pares, ¿no? Para eso estoy aplicando una función impar, o sea, determine si es par o impar un número. Y de acuerdo a ello retorne un valor que sea verdadero o falso. Entonces, como estoy aplicando el filtro lo que dice, en otras palabras, para todos los casos que sea verdad, utilícelo. Si es verdad, de acuerdo a la condición que pusieron, no sé cuál sea, en este caso es si es impar o impar, y tomando cada uno de los elementos del parámetro num, que es una lista, genere el conjunto de datos que yo necesito. O sea, en vez de tener del 1 al 15 los datos, voy a tener simplemente los datos del 1 al 15, pero que sean pares, ¿no? Ay, ¿dónde estás? Tú. Está mal. Está retrung. Estoy viendo mal. ¿Dónde están mis lentes? Ni veo siquiera. Entonces el filtro lo que hace, ¿no? Toda condición par aplicada a que genere la condición de ser un número par que es verdadera, tómelo en cuenta para la nueva lista, ¿no? Si quisiéramos impar, ¿qué haríamos? Y es lo que filtra, ¿no? ¿Qué haríamos? Facilito. Cambiaríamos a 1 en vez del 0. Aquí. A ver. Bien. Y si pongo solo así, ¿mismo o no? Sí. Entonces, ¿cuál es más fácil? En vez de estar poniendo 0 y luego 1, entonces mejor le dejo el 0 y simplemente le pongo si es igual o es diferente, ¿no? Más práctico se puede decir.
Pero es cuestión de programación, no hay ningún problema, ¿no? Entonces recuerden, aplicamos el filtro simplemente es estas condiciones, si son condiciones verdaderas, entonces se va a considerar ese valor, esa cadena, etcétera, y se va a ese resultado que se considera que pasa el filtro, se asigna, ¿no? En este caso se asigna a una lista que voy a ir creando, ¿no? Eso es lo bueno. Caso contrario, no se toma en cuenta. Asimismo, yo podría poner una condición donde si no tiene un valor esa celda, por así decirlo, no se toma en cuenta, ¿no? O si esa celda tiene valores menores que 10, por ejemplo, no se considera para el estudio, porque yo estoy considerando, puede ser que sea igual un rango, ¿no? Digo, solo tomo en cuenta valores de entre 11 y 19, por ejemplo. Esa es mi condición. O mayores de 55 años, qué sé yo. Entonces, para eso también es muy útil la función filter. Y eso, como les digo, luego con DataFrame se ve lo chévere que es, ¿no? A ver, esta función lambda sí se utiliza bastante, sobre todo cuando a veces vamos a graficar también y hacer algunas operaciones. Entonces tenemos aquí. Le ponemos negrilla a esta parte y ya está, ¿no? Entonces la función lambda es una construcción de Python con una sintaxis particular que simplifica la construcción de una función, permitiendo reducir una función a una línea, ¿no? Eso es lo bueno. Haciendo que el código sea más simple, pero menos poderoso para crear una función con la construcción def. En este caso, con una definición, ¿no es cierto? Una definición de un método, lo que yo necesite hacer. Los asteriscos para que sea negrilla y cursiva, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo utilizo el def para definir mis métodos, ¿no es cierto?, mis procedimientos, esto resulta mucho más interesante porque puedo hacer mucho más cosas, ¿no? Pero en el otro, en cambio, simplemente la función lambda es simplificar y hago ciertas comparaciones, ¿no? Normalmente utilizando un if implícito, ¿no? Entonces, le vamos a poner así, quad, si por ejemplo, igual a lambda, que también nos sirve dentro del conjunto de datos, ¿no? ¿No? Luego le hago un print de quad con parámetro. Entonces estoy generando como un método, ¿no es cierto? Algún procedimiento utilizando lambda, donde me digo yo voy a generar una variable, mejor dicho, un valor que le voy a asignar a la variable quad. Este valor es x y x es el resultado de esta operación. Entonces le paso como parámetro 5, que se iguala con x, se hace al cuadrado y es lo que me imprime, ¿no? Muy simple esto, ¿no? Vamos a ver otra. Entonces, que muchas veces sí se necesita, ¿no? Entonces, lambda a, b, c, no, primero a más b, y le pongo los parámetros. ¿Sí? Entonces, es otra manera de representar lambda, no utilizar esto. Tengo la función, una función que no está asignado a nada, a una variable, nada de esto. Simplemente es de prueba, ¿no? Donde ya genero dos valores A y B, que es el resultado de la operación A más B, ¿no? Y así es como le paso los parámetros y listo. ¿Sí? Sin tanta cosa, ¿no? Entonces, en este caso, utilicemos la función lambda para mapear una lista de los cuadrados de una lista dentada, ¿no? O sea,
Yo tengo los números como hicimos antes. Necesito utilizar la función lambda para generar una lista, una nueva lista en este caso, con los cuadrados de esa lista de números, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Se acuerdan? Entonces, si voy a generar una lista, siempre empiezo con list. Si voy a mapear esa nueva lista, entonces le voy a asignar ciertos valores, sería con map. Y luego dentro de map pongo la función lambda. ¿Sí? Le digo que lambda es para x. Y x va a ser el resultado de x por x, ¿no? Por ponerle así. ¿Y cuál es el parámetro de entrada? La lista que está en la variable num. Y ya tengo mi lista mapeada a través de lambda, que representa los cuadrados de una lista de origen, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. ¿Eso funciona o no? Entonces, igual que hicimos antes, recuerden, teníamos un conjunto de parámetros y una función, y a veces definimos de una función uno de los parámetros que tenga un valor por defecto en el caso de que no se lo envíe, ¿no? En este caso C tiene el valor por defecto de 3, y son 3 variables, A, B y C, y C ya tiene un valor de 3. En el caso de que no pase ese parámetro C, simplemente considera el valor por defecto 3. El resultado de esta función lambda es 10, ¿no? Ya. De igual manera, ¿qué es lo que podría hacer? Vuelvo a copiar esto. Y ya no le asigno esta. Pero en los parámetros yo voy a pasar, en cambio, A igual a 1, B igual a 2. Los parámetros, como hacíamos, también le puedo pasar como variables con asignación en este caso, ¿no? Y me da también el resultado. O sea, la función lambda es como una función cualquiera de definición, donde acepta todas las formas de llamar o definir un método, una función, un proceso, como ustedes quieran verlo, ¿no? También funciona de esa manera. Igual podríamos pasarle como una especie de puntero, ¿no? O sea, como un conjunto de tuplas, que lo hacemos. Tres. Dos. Igual a B. Pero ya no le pongo así, sino suma. Suma que abrimos, ¿se acuerdan?
Y me falta... ¿Ya? ¿Se acuerdan que pasábamos a una función, una lista de argumentos, ¿no es cierto? Tuplas en este caso. Así es como esto. Entonces estoy pasando una tupla, 1, 2, 2, 5, que son el grupo de argumentos para hacerle variables, se puede decir, ¿no? Y no estar estancado a que sean simplemente 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿no? Suponiendo, veamos a ver si le paso vacío. Lógicamente no hay nada, o sea, funciona como una tupla vacía. Y los argumentos igual funcionan, ¿no? También eso es bueno. Entonces, en vez de preocuparme del número de variables, simplemente aplico eso, ¿no? O sea, es un grupo de argumentos y en función de sus argumentos, haga lo que usted necesita hacer. De lo último que podemos ver es que x, por ejemplo, le voy a asignar una función lambda. Bien. Los puntos, coma a. Llamo a x, o sea, o prima x. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función lambda? Recibe dos parámetros que le va a asignar a x y lo asigna y asigna no un valor específico, sino en este caso una tupla, ¿no? Y una tupla donde están invertidos los parámetros de entrada A, B. A vale 3, B vale 9 y el resultado en x es una tupla con los valores invertidos, ¿no? Trivial, pero funciona bien y es útil también para invertir, ¿no? Ahora, x ya no quiero que sea x, quiero que pase a ser y, como si la variable dependiente es, en vez de que sea, por ejemplo, el sueldo va a depender, suponiendo, de la edad, del tiempo de servicio, del puesto, suponiendo. Entonces, la variable de estimación es de x, que sería el sueldo, ¿no? Entonces, en otro caso, digo, no, sabes que yo quiero intercambiar. Ya no quiero predecir el sueldo, sino quiero predecir el cargo, ¿no? Entonces, en función del sueldo, de los años de experiencia, de la edad, etcétera. Entonces, el estimador ahora es otra variable. En un caso era sueldo y en el otro caso era el puesto, ¿no? Entonces, eso también es útil, ¿no? Cuando hacemos análisis de datos. A ver, eso no me interesa. Programación orientada a objetos, no quiero saber nada de eso. Y nos pasamos a esto, módulos. Vamos a poner. Entonces, los módulos, es muy importante, que vamos a hacer un pequeño ejercicio y necesitamos conocer. Entonces, los módulos son colecciones de funciones que generalmente están relacionadas con un tema determinado: gráficos, análisis de datos, manejo de conjuntos, de matrices y arreglos, etcétera, ¿no? Los módulos pueden pertenecer a las siguientes categorías: módulos de Python, los propios, módulos precompilados y módulos incorporados, que es lo que yo puedo crear, etcétera, ¿no? Y precompilados, básicamente, a veces están en un archivo .py lleno, en este caso, y yo necesito simplemente llamarlo a ese módulo, se compilan y están listos para que yo pueda utilizarlo, ¿no? Entonces, para poder utilizar esto, necesitamos la instrucción import, ¿sí? Y con la variante del from, ¿no? From módulo tal, solo importe tal librería, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos ponerle
veo solo una parte del módulo, from, ¿no? From import. Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la librería SciPy, que es importante, import stats, estadísticas, ¿no es cierto? Entonces yo lo ejecuto y está bien. Si a ustedes les dio error, ¿sí les dio error a ustedes? Es un módulo de Python para manejo científico de datos, ¿no? Esas funciones científicas que se puede decir. Y de esas vamos a utilizar las funciones relacionadas con estadísticas. ¿Les dio error? ¿O no? No, Inge. No, Inge. Entonces, eso significaría que esta SciPy, esta función científica, en este caso de Python, viene preincorporada, ¿no? O sea, sobre todo cuando instalo el Anaconda, muchas de estos paquetes, módulos, como quieran ver, ya vamos a ver bien eso, se preinstalan, ¿no? Sin que yo decida. Otros sí me va a tocar instalar y ya vamos a ver cómo desinstalamos y todo eso, ¿no? No hay ningún problema. Muchos son chiquitos, 3 megas, 5 megas. Hay algunos que sí son de 120 megas, ¿no? Son librerías completas y bien abundantes, ¿no? Entonces no hay problema con esto porque esta está preinstalada, ¿no? Viene normalmente preinstalada, ¿no? Y como NumPy, a veces Pandas también preinstalada, pero si cogen otra herramienta nos tocaría instalar, pero no hay ningún problema, eso es rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver import NumPy NP, ¿no? En esta, por ejemplo, el NumPy es muy útil para manejar arreglos de 1, 2, 3 dimensiones, lo que sea. Debe venir incorporada. Import, por ejemplo, Pandas, que también es la que vamos a utilizar muchísimo. Y de paso, ¿no? Lo que estamos haciendo es importando un conjunto de librerías y le estamos asignando un nombre, en este caso, un alias, ¿no? Que es más fácil. En vez de estar poniendo numpy.sort, por ejemplo, de ordenación o de pop, suponiendo, entonces vamos a utilizar este alias np, que es más fácil. Igual de pandas, en vez de escribir todo pandas, simplemente le escribimos pd, ¿no? Esa es la idea de esto. O sea, importamos una librería y le agregamos un nombre a esa librería que sea mucho más manejable, ¿no? Entonces, instalado. Si no les viene instalado, me avisan. Ahí está, ¿no? Todo lo que se relaciona a pandas. La referencia y todo eso. Lo que puedo sacar, ¿no? No hay ningún problema. A ver. Vamos a importar otra librería que también viene. Lo bueno es que cuando estamos importando así en ¿cómo se llama esto? En Anaconda, una vez que ejecuto, esto está listo para ser utilizados en el resto de celdas, ¿no? Entonces no hay problema de eso. Y vamos a importar las librerías de Math. Entonces yo le digo from, y son un montón, ¿no? Pero yo digo específicamente, voy a importar un modulito, una función de raíz cuadrada de la librería de matemáticas, ¿no? Para utilizar esto. Y a SQRT de 81 y ya me da el resultado, ¿no? Si no, no podría hacerlo. Ya. Si en cambio le ponemos así, por ejemplo, import, ¿dónde estás? De esa manera, para utilizar la función raíz cuadrada, yo tengo que hacer referencia, ¿no? Math
Entonces recuerden, yo from es para, bueno, el import importa toda la librería y le puedo asignar un nombre, ¿no? O sea, un alias mucho más fácil para el manejo. Luego del from, lo que voy a hacer es de ese al conjunto de librería, voy a escoger uno de los varios módulos, ¿no? En este caso, o funciones raíz cuadrada, y directamente la puedo ya utilizar. En el otro caso, cuando importo map, ya no utilizo el from para hacer referencia a una función específica, en este caso de raíz cuadrada, tengo que poner, ¿no?, la librería math más la función y los parámetros que correspondan, ¿no? Eso vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces hagamos un ejemplo de esto. Vamos a utilizar un archivito que tengo aquí. Entonces vamos a crear una pequeña librería, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una librería. ¿No? Propia, por así decirlo, ¿no? Se va a llamar .py. Es simpático. Entonces lo que vamos a poner es lo siguiente, ¿no? Porcentaje porcentaje, le vamos a decir que se trata de un file, el file se va a llamar words.py. Vamos a definir una función que se va a llamar wordPers, permutaciones. Entonces ahora vamos a hacer permutaciones con palabras, con word, puntos, y hacemos un from tools import. Parte de eso simplemente vamos a la función de permutaciones, permutations, listo, y le ponemos perm, que es lo que estamos utilizando en este caso. Permutaciones es igual a una lista. Vamos a poner esto, join p, for p, y permutaciones de la palabra word, y return permutaciones, ¿no? Listo. Vamos a definir. Inge no es from en la línea que dice perms. Está from nomás. No es from, es for. Gracias, es for. Es for, no es from. No estoy importando ahí, no. O sea, no puedo importar dentro de esa línea. O sea, porque voy a ejecutar un comando, ¿no? Pero muchas gracias. Este claro está hecho pedazos. Eso. Ya vamos a acabar de escribir, ¿no? Simplemente es un ejercicio nada más. Diccionario, search. Y voy a buscar las permutaciones, la variable, ¿no? Y le pongo 2 puntos. Un import. Aquí vamos a ver algunas cosas, ¿no? Un editor.
Unidecox. Veamos la lista de palabras. Open. Les voy a explicar esto, ¿no? Word. Chévere. Diccionario. Pongámosle un comentario. Lista de palabras. Por. La lista, así, cada una de las palabras. Diccionario. La palabra sin el acento. Y ya vamos a finalizar. Vamos. Sección. Ya, hasta ahí está. A ver, este archivito lo que hace es un archivo Python, ¿no? Por la extensión PI. Como quieran verlo. Y tiene definido estas funciones internas. Va a generar aparentemente las permutaciones de una palabra. ¿Sí? Y igual que las permutaciones que hacíamos con el ejercicio anterior de los números, ¿no? Las combinaciones posibles va a ser la combinación de estos. Además, para que esto funcione medio bien, o a veces se busque palabras y evitar tener conflictos, por ejemplo, con la tilde. En el caso del español le ponemos la tilde viradita a la derecha, que es la normal, pero a veces le ponemos la tilde por el teclado virada a la izquierda, entonces a veces nos puede dar errores. Entonces lo que quiere hacer aquí es, dice, ¿sabes qué? Voy a quitar todas las tildes, suponiendo, ¿no? Entonces, para que la búsqueda sea mucho más precisa. En otros casos yo podría generar una pequeña función donde le digo todo se hace minúsculas o todo se hace mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Para facilitar también la búsqueda y evitarnos los problemas que a veces
ponen en mayúsculas y minúsculas, con tildes, sin tildes, etcétera, ¿no? Es por el español, ¿no? Nada más. Y vamos a ver cómo trabaja, ¿no? Espero que me genere errores. Lógicamente sí me tiene que generar errores, de eso se trata. Y aparte del ejercicio de manejar nuestra propia función, se puede decir, ¿no? A ver, cuando ejecuto esto, control enter, me dice se escribió el archivo words.py, ¿no es cierto? Python. A todos debería salirles eso. Se escribió el archivo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con la instrucción de arriba. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a generar un archivo cuando se ejecute esto y se va a llamar palabras.py, ¿no? PY, perdón. Y justamente cuando ejecuto se crea ese archivo, palabras.python, ¿no? Si yo vuelvo a ver, ¿ya están hasta ahí? Inge, en la que dice Spanish Word, otra vez puso from. A ver. Ah, sí. A ver, voy a revisar de una hasta que ustedes escriban de WordPerms. Está bien. Word Intertools, Import Permutation, está bien. Perms, tratas, está bien. Yo voy a unir las permutaciones de Word, sí, para ir uniendo. Perms, perfecto. Pictures, buscar en el diccionario. Perms, perfecto, la palabra. Luego importar Unicode. Perfecto, Unicode, sí. Con Open, español. Sí, me va a faltar español, para no poner español. TXT, como Word5, si los archivos de palabras. Spanish Word, perfecto. Setword.script, correcto. .lower, le hago minúsculas también for Word en Word5, sí está hecho también eso. Diccionario set, sí. Signo, perfecto. Y quitar los acentos, vamos a ver por ahí igual. En list, Spanish Word, sí está bien. Unicode, me equivocar, punto Unicode y diccionario añado la palabrita. Perms, permutaciones de perms, correcto, y return permutaciones, punto intersección diccionario. Sí, ya, estamos bien. Entonces, cuando ya escribieron esto y le ejecutaron, se escribió el archivo, ¿no? Aparentemente todo está bien. Si vuelvo a ejecutar, me va a salir sobreescribir el archivo, ¿no? O sea, en alguna parte está y luego lo vuelve a sobreescribir. Entonces, es lo único que me dice. Esto es lo bueno. O sea, no me está diciendo, existe el archivo, vas a sobreescribirlo. Este me sobreescribe, pues a veces hay que tener cuidado, ¿no? Pero la idea es generar esto, ¿no? Ya. Me faltaría darles el archivo español.txt. A ver, eso les voy a subir, ¿no? Porque es un archivo, lógicamente, que tiene las palabras en español. Vamos a ponernos a sistemas, a la hora virtual. No. Vamos a ponerles en el curso mismo, a ver. Estoy en este y pongo archivos. Materiales de clase. Y ahí les voy a poner el archivito, a ver, ¿dónde le tengo el archivo? ¿Dónde debería estar el archivo? Primera cosa, a ver, una pregunta suelta. Debería estar en la misma carpeta que creamos para poner esta introducción. Ya, correcto, ¿no?
Luego vamos a hacer con eso para que si está en otra carpeta y todas esas cosas, ¿no? A ver, no encuentro. Aquí estás. Se llama espanol.txt. Está en orden alfabético, debería estar aquí. No está. Entonces está en mi otra carpeta. No le encuentro. Ay, aquí está. Ya, ahí está el archivito, ¿no? Si yo visualizo ese archivo, vamos a tener esto, ¿no? Ustedes ven un montón de palabras en español, ¿no? Con tilde, sin tilde, etcétera, ¿no? Abaca, abacera, sabes, un montón de cosas que también será abadía, abanico, son un montón de datos. ¿Cuántas palabras hay? Ciento 74.847 palabras, ¿no? O hay más. 174.850. Bueno, las 50 son 3 palabras menos, ¿no? Ahí están todos. Ya, ese es nuestro archivito. Simplemente es un conjunto de palabras. Y como ustedes ven, o sea, no me dio error todavía nada, ¿no? Porque uno diría, a ver, ya le mandé a ejecutar y se supone que se está cargando. No se está cargando nada. Simplemente mandé a crear el archivo, ¿no? Y debería al menos el error darme cuando yo digo open, ¿no? Pero significa que no se ejecutó el archivo como tal, simplemente cogió este y lo escribió, ¿no? Nada más. A ver, me dice... Ya. Entonces ahora sí, vamos a empezar a utilizar esto. Entonces, una vez que tengo el archivito, simplemente le puedo decir import palabras, ¿no? Listo. Ya se importó, ¿no es cierto? Se supone que tengo acceso a las funciones, en este caso definidas aquí, para hacer lo que yo necesite. Entonces, como le puse import words, debería poner words, punto, cuál es la función que hace las permutaciones, este es wordper, ¿no? Estaría aquí. Entonces voy a invocarle y le voy a llamar wordper, permutaciones. Y le pongo un parámetro, en este caso una palabra, por ejemplo, Roma, ¿sí? Híjole. Chévere. Ya. Les generó ese error.
es justo, ¿no? Entonces Sí. estoy llamando a la función WordPerms y aquí está, dice desde Intertools, importe permutaciones. ¿Sí? Y me da un mensaje de error de que no existe el módulo llamado Intertools. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Qué haría? A ver. ¿Qué hago? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Tenemos que instalar Intertools. Ya, perfecto, ¿no es cierto? O sea, si estoy importando algo, ya importé Word, en este caso lo primerito, y no me dio error, significa que está bien, que existe, que se puede decir ese archivo de donde va a obtener la información. Entonces el import funcionó bien. Cuando comienzo ya a ejecutar el programa en sí, o sea, ya estoy llamando a alguna función, dentro de esa función que era WordPerms, y le puse el parámetro Roma, entonces hay en la línea 3 que me dice from Intertools, import permutaciones, ¿no? Entonces, pero ahí me da el error, me dice no existe ese módulo. Entonces yo necesito importarlo, ¿no es cierto? O sea, o cargarlo, se puede decir. Entonces, desde el comando del navigator de Anaconda, si no lo hagan desde el comando de pronto ustedes puedan poner Windows R, CMD comando y desde ahí lo instalan. No tengan cuidado porque puede ser que esté instalando, sí, pero para el Visual Studio Code, no para el Anaconda, ¿no? Entonces, para evitarme ese problema, yo instalo desde el Command Prompt del Anaconda, ¿no? Del Navigator. O puedo utilizar consola también, ¿no? Pero preferible, no, el PowerShell. Pero preferible ¿no? Del Command Prompt. Entonces, voy a instalar. Ya, entonces necesito el Intertools, ¿no? Claro. Entonces utilizo el comando pip install Intertools. ¿Ya? Enter. No puedo encontrar la versión start satisface plan. Dice que no pueden encontrar la función. Mejor dicho, no podía encontrar la versión. Que satisface los requerimientos de Intertools para una versión. En la considerada de distribución encontrada para Intertools. Muerto. Y ahora. Listo. Vamos a ver. Bueno. De paso, ayer estaba jugando con esto y justamente desinstalé algo y cuando a veces se desinstala de paso, puede también que dice esta librería está afectada por esa nueva instalación, le gustaría también eliminar esto y a veces uno pone sí y se elimina, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo, me da este problema, ¿no? Vamos a ver cómo resolverlo. Entonces normalmente cuando no tengo esto, vamos a ver. Vamos a ver.
¿Qué me dice? ¿Sí ven? Más intertools. A ver, aquí con estás, déjenme ver un ratito Python Press. Supongo que no me afecta, espero a la otra, ¿no? Entonces aquí me dice instale intertools, viene de esta manera y debería instalar así, ¿no? Pip install more tools. Vamos a ver si es cierto. Me dice que ya está el requerimiento establecido. Igual sigue el error. No me resolvió esto. Vamos a ver otro. Vamos a Stack Overflow, que es la mejor que existe para esto. A ver, import, hasta ahí me dice, me da el error, intertools, comando. Seguramente me toca aplicar un update, ¿no? Vamos a ver esto. Simplemente me está dando la ayuda que no le funcionó, ¿no? A ver, aquí está. Entonces usar el comando intertool en mi command prompt, pero mantiene el siguiente, ese mismo error que tenemos, ¿no? ¿Cómo instalo? Vamos a ver si me deja ver aquí. Inge, ¿es intertools o intertools? Buena cosa. Intertools, ¿qué puse yo? Sí, está intertools. Correcto. Sí, porque no sé por qué. Ya. Intertools. Perfecto. Perfecto. Entonces, nuevamente le ejecuto el programa. Esto sigue funcionando. ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me está dando problemas? A ver, ¿cuál es el inconveniente aquí? Supone que yo le escribí nuevamente le importo, se supone que está bien, nuevamente le ejecuto esto, pero sigue generándome esto, ¿no? Ya, como en memoria se puede decir. Voy a grabar, vamos a ver, suspendo, nuevamente le vuelvo a abrir. Ay, no quiero. Espérense, voy a cargar de nuevo. Ya, vamos a ver nuevamente. Debería. Ya, ahí está.
¿Qué me dice lo que debería haber hecho y no salirme del documento, ¿no? Qué menso que soy. ¿Qué debería haber hecho? Y no estarme saliendo del documento, como les digo, y volviéndole a cargar, etcétera. El kernel, ¿no? Aquí tengo el kernel. O sea, el kernel aquí dice reinicie todo, reinicie y limpie todas las salidas, reinicie y... Eso nomás debía haberle hecho. Ay. Menso. Ya. Bueno, ya está funcionando, ¿no? Entonces, todas las permutaciones de Roma, lo que sea, las combinaciones, al final termina en amor, ¿no? O sea, hay palabras así, ¿no? Que empiezan de una manera y terminan de otra manera, ¿no? Entonces, está todas las permutaciones. Y similar a lo que hicimos con números, entonces ahora podemos hacer con cadenas, en este caso utilizando los caracteres. Pero bueno, vamos, muchas gracias. A ver, vamos a ver esto. Quiero que me dé el error, ya mismo debe darme el error. Ahora vamos a importar solamente una parte de palabras, words, import, word, perm. Vale, sintaxis, así. From. Importé solo como decir, este método, ¿sí? Y ahora sí voy a usar el word, la palabra LOL, ¿no? Que es risas. Que eso merezco reírme yo. Y entonces estoy haciendo estas permutaciones de risas, ¿no? Y al final queda lo mismo, que es lógico, ¿no? ¿Cómo se llaman estos palíndromos? Creo que son estas palabras. Ya, luego de eso, vamos a importar todo, en cambio, from, a ver, hagámosle más líneas, from, asterisco, pero no es el asterisco ahí, le vamos a importar desde la guía, y ahí sí, import, asterisco. Lógicamente estamos importando todas las librerías, no habidas y por haber. Y vamos a ver, espero que les genere también a ustedes el error, ¿no? Perm. No le pongo la tilde, no, neurálgico. Ya. Está bien. Vamos a buscar, ¿no? Acciones de neurálgico, se puede decir. Y ahí sí. Listo. Entonces definí una palabra para permutaciones y luego le mandé a buscar en el diccionario, ¿no? De esas permutaciones. Y ahí sí me generó un error. Chévere. A todos les generó el error. Sería bueno que les generen. Sí. Ah, chévere. Ya, entonces, ¿el error en dónde está? En el módulo Unicode, ¿no? Unicode. ¿Ya? Ese no existe, entonces sí mismo me voy a la ayuda. Control V. Y ahí ya me está diciendo parte de la respuesta, ¿no?
Ya Nano ha sido, en versiones anteriores Unicode era con la U minúscula, ahora es Unicode con la U mayúscula, se puede decir, ¿no? Y esa es la diferencia nada más, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya no existe esa con minúscula, sino cuando te refieres a una Unicode deberías utilizar la librería esta con mayúscula. Perfecto, copio esto para hacer el pip install y ahí sí va a funcionar. Entonces se instaló. Entonces yo podría decir pip list, por ejemplo, para ver todas las librerías instaladas. Y aquí le encuentro, ¿no? Unicode con mayúsculas hasta este momento. ¿Sí? Y es lo que acabo de instalar, ¿no? Unicode con 1.2.0 y ahí está la que acabo de instalar. Me olvidé, era de hacer pip list antes de instalar y bueno, hubiéramos visto de que no existe esa librería. Entonces, cuando a veces tienen ese problema, lo primero es listar, ver si tengo o no tengo, o si tengo, o si hubiera tenido una versión antigua, hubiera estado Unicode sin mayúscula, ¿no? Entonces, ahora sí ya está instalado esto. Entonces, ya no nos debería dar problemas. ¿Sí? Entonces, lógicamente, tengo que cambiarle aquí el archivito y ha sido Unicode con mayúscula, ¿no? Voy a imprimir, le vuelvo a mandar. Vamos a ver esta. Y parece que está, ¿no? Y solo esas permutaciones puede hacer de neurálgico, ¿no? ¿A ustedes les salió algo? ¿O solo les salió regulación? A ver, ¿qué les salió? Que falta el archivo. Que falta el archivo. Anteriormente. A ver, el archivo está puesto, ya lo pusimos de español, está txt. Se supone que ya funcionó. ¿Ya les valió? ¿Les salió neurálgico regulación o solo regulación? A mí me sale un error que dice no módulo Unicode. Ah, es lo mismo. A ver, si te fuiste a la instrucción de acá arribita y ya no le pusiste Unicode. Unicode estaba con minúsculas. Le pusiste ahí la primera con mayúscula. Eso me falta de. Ya. Eso les decía, porque inicialmente en las versiones anteriores era Unicode con minúscula y entonces yo cargaba la librería directo, ¿no? Pero ahora la librería ya es con mayúscula y lógicamente la llamada va a ser con mayúscula, ¿no? Y eso a veces cambian de una versión a otra y eso hay que tener cuidado. Y era el propósito de esto para generar el error, ¿no? Ya sea la instalación. En el otro caso, sí, yo mismo me dije, estaba escribiendo malas cosas, pero bueno, ¿no? A veces hay una librería que es Pandas, que es la que se utiliza con ese, ¿no? Pandas. Que maneja todos estos data frames, todas estas cosas.
Y hay otra que es Panda, entonces a veces uno no escribe con la S Panda y tax se instala una librería Panda, ¿no? Que también hará eso. Hay que tener cuidado. O a veces pensamos que ya está instalado, como en mi caso, ¿no? Ya ¿Qué puede poner un rato en lo que creábamos del archivo, el file? Res. ¿Qué resultado les dio al resto? Señorita Arboleda. No puede ser. ¿En serio? A ver, vamos a ver. Déjenme ver una cosita. A ver. Ah, para que sigan viendo el archivo ese. A ver, buscar. Hola. Disculpe, Sí, Inge, disculpe, ¿dónde está el archivo en la aula virtual? Es que yo no encuentro. en Laura. En archivos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está el aula virtual, ¿no es cierto? Ahí está, usted está así. En el menú ahí dice arriba archivos. Va a archivos y ahí dice una carpeta material de clase. Le abre y ahí está el archivo. ¿Ya lo encontró? Sí, Inge, gracias. Ya. Neurálgico. ¿Ya me puedo saltar del archivo? Tengo la misma que usted, Inge, pero me sigue saliendo un error con el módulo Unidecode. ¿Sí instalaste? Sí, Inge, recién le acabé de instalar igual. Y le ejecuté todo otra vez. A ver, veamos tu pantalla. Ya, Inge. ¿Cómo es tu nombre? Gavilanes, ¿no? Sí. Gavilanes, Gavilanes. Listo. Ya se ve, Inge. Claro que se ve puro errores. El último. Este es el error que me sale. No módulo llamado un auditor. No lo encuentro. Y sí, No, pero vamos al archivo más arriba. A ver. No está con tilde, no, unidecode. ¿Ya? Entonces, ándate a kernel. sí, Inge. Al menú kernel y ahí pone reiniciar y corra todo de nuevo. En alguna parte se detuvo. Solo en el último, Inge. Unidecode. A ver, vamos a instalar de nuevo. ¿Cómo instalar? Con pip install Unidecode. Sí, pero no. Ah, sí. Pero
No pusiste el command con, ¿no? O sea, la ventana de comandos de Windows. No, Inge, puse la que me Ay, daba Anaconda. Ajá. entonces, déjame ver esa ventana. La Esta ventana, Inge, no, la ventana de comandos del Python. ya, Inge. Y aquí, ahí ponle pip espacio list. Ya debería salirte al final, ¿no? Ahí está. Unidecode sí está, Inge. Ya, está bien. Ya, entonces, volvamos al programa. Estamos Acá asegurados. está. Al programa vamos. A ver, ¿qué estará mal? Warzone, Intertoolkit, Import, Unicode. ¿No será porque hay que poner en minúsculas Unidecode, Inge? No, esta es la nueva librería, está con mayúsculas. Pero si quieres, ponle. Pero no, o sea, estaba con minúsculas y ahí daba el error. Pero no es Unicode. Claro que no sé. Y ya le ejecútale ese control enter, ¿no? Para que esté solo ahí. Ya está. Entonces bájate a la otra parte. Bájate y ejecútale esa from words, esa. No, la de arriba, la de arriba. No, la de arriba. La Ya, de... from words import asterisco. El import asterisco tienes que ponerle espacio. Import espacio asterisco. Ya. Ejecútale control enter. Ya está Y y el otro. ejecútale. No, sigue saliendo un error. Un editor. Sí. Chuta. Pero no hay nada, ninguna condición que... A mí, Ah, a mí también me da ver ese error, Inge, y le puse con minúscula y ya solo me sale. ya, pero arriba en el W. Sí, ya vi. Dale más arriba. Aquí, Inge. Ya, ahí. Está con minúscula tengo yo también. Bueno, hazle lo que dice tu compañero, que pone minúsculas una decode. No, pero bueno. Vamos a ejecutar todo de una vez, Inge. Ah. Ahí sí salió. Ya, salió. Esto es raro. Pero solo me salió una vuelta. Solo regulación. Sí, está bien. Ya, Inge. Ya. Gracias. Vamos a decir lo siguiente, verán. Aquí solo le salió regulación al compañero, ¿verdad? Ya, entonces yo voy a buscar neurálgico, ¿no es cierto? Y le encuentro ahí. Neuralgia, neurálgico, debería venir aquí. Entonces yo le voy a aumentar una palabra que se llama neurálgico. Ya. Después, porque esto está en orden alfabético, por así decirlo, ¿no? Entonces va aquí neuralgia, después neurálgico, que es lo que estoy aumentando, y le grabo. Y ahí pruébale, y ahí seguramente te sale así, neurálgico, regulación. Lo que pasa es que no encuentran
permutaciones sobre el neurálgico como tal, ¿no? Cuando vas a buscar en el diccionario, ¿no? Y encuentra una única parecida que es regulación. Y cuando le aumentas de esa palabra ya te va a salir al menos neurálgico, como decir la primera, y luego regulación, ¿no? Es la parte que va a continuación. Listo. Importar esta. Pero, el asunto del problemita es medio raro, ¿no? Le pusieron ustedes minúscula y funcionó. Yo sigo con mayúscula y me funciona. Es dependiendo a veces ciertas librerías que uno tiene también preinstaladas, ¿no? Que a veces se mezclan, se hacen un lío, ¿no? Eso a veces simplemente hay que tener cuidado, nada más. Y le vamos a poner esto, imagen. Voy a ponerle una imagen. Guión 01, ustedes busquen una imagen y le ponen en el directorio. Y ahí sí me sale un montón de cosas chéveres aquí. Si ven, a veces tengo ese problema. Y me dice un montón de cosas. No. El by objeto requiere no es string, que ni sé qué cosa. Listo. Y el error es simplemente este, ¿no? O sea, es el que genera todo en definitiva. Me dice que no existe ese archivo o directorio, ¿no? En el caso de que estoy haciendo una referencia a través de un directorio, sería el caso. Y también será. Entonces significa que este archivito no hay básicamente. Y lo que tengo que hacer es buscar ese archivo y ponerle en la carpeta, ¿no? Vamos a buscar ese archivo o ponerle otro archivo PNG, cualquiera que sea. Vamos a ver si lo tengo. Y mira eso, ¿no? Entonces ustedes busquen un archivo PNG. Ojo, pongan PNG, luego pueden probar si les soporta otro tipo de formato JPEG o SVG, lo que sea, ¿no? Habrá que ver eso. Entonces voy a buscar el archivo y voy a colocarle ahí, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ha estado. Ya. En mi caso ha estado. Ha estado dentro de una carpeta que se llama imágenes. Entonces así es como se hace la referencia. Slash y el nombre del archivo, ¿no? Entonces si le ponía 1, por ejemplo, así, me da el mismo error, ¿no? En este caso, todas esas cosas, y me dicen, no hay el archivo o el directorio está mal, ¿no? Entonces yo ya sé que es la carpeta, y ahí sí funciona bien, ¿no? Y esto ya les trae recuerdos a ustedes, ¿no? Cuando está inflamada la garganta, entonces tienen faringitis, si no, pregunta si tienen fiebre, si no tienen fiebre es alergia, y si tienen fiebre es un resfriado, ¿no? Entonces, estos modelos debemos crear, ¿no? No exactamente así, ¿no? Y el arbolito se va a crear de diferentes maneras, que ya vamos a ver. Ya, pero es la manera, ¿no? Desde el punto de vista de código, ¿no?
Si ustedes quieren, en cambio, poner la imagen, acá, como Markdown, entonces lo único que hacen es esto. Imágenes /00-01.png, ¿no? Y no me generó la imagen. A ver, ¿dónde me equivoqué? Ah, aquí está, no. 00. Esta parte de aquí es como poner un nombre en el caso de que yo fallé, ¿no? Algo de eso. Eso no me gusta poner, directamente veo que está esto bien y ya está, ¿no? Como texto, parte de texto no. Y en cambio sería cuando yo estoy ejecutando algo y quiero ver la imagen, lo que sea, ¿no? En cambio este es como código de látex, se puede decir, ¿no? Yo podría utilizar lo bueno también HTML, ¿no? Sin ningún problema. Ya. Para que vean el código. Un ratito. Hola, mijo. ¿Qué pasó? No, mijo, ¿qué pasó? A ver, dime. Listo, disculpen la interrupción, era mi hijo, ¿no? Y no tenía que preguntarme algo trivial, pero es del hijo y toca escucharles. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? A ver, esto. Nah, ahí dejémosle. Y pasémonos a importar archivos. Ya. Vamos a importar archivos, ¿no? A ver, esto me salió feo. Entonces pongámosle otra línea y otra línea. Ya, ahí me quedó bien. Entonces vamos a importar archivos, o sea, en otras palabras vamos a leer archivos. Python puede leer un montón de formatos de archivos, textos, lógicamente, archivos .dat, los RTFF como los de Weka, puede leer los archivos CSV, ¿sí? Los archivos separados por coma de Excel, y así otro montón, ¿no? JSON también, todo es en formato JSON. Entonces, es bien amplio lo que podemos hacer, ¿no? Y normalmente nuestros datos van a estar en archivos textos, .data, CSV, etcétera, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Las instrucciones básicas son estas. Vamos a definir una variable de tipo file, el comando open y el nombre del archivo y el modo en que queremos abrir dicho archivo, ¿no?
Esto es lo básico, y ahí van a ver en otro que tenemos instrucciones que directamente cargan un archivo porque son archivos que vienen precargados cuando yo instalo sea Python o sea Anaconda, ¿no? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es coger el archivo que ya está, existe, le digo cargue el archivo, qué sé yo, Nueva York, entonces es un archivo que tiene datos de Nueva York, cargue el archivo registro de salud y carga automáticamente, ¿no? Porque son datasets que ya vienen incluidos en el sistema, ¿no? Entonces esto ya sabemos, le abrimos el archivo para solo lectura, de escritura, para añadir algún texto al final, es un append como quien dice, y el otro es lectura y escritura, ¿no? Entonces hagamos eso rapidín, ¿ya? Pero esto es útil, ¿no? Lógicamente. Open. En este caso. Texto. Oh, listo. Y el modo de apertura que va a ser de entonces escribimos en el archivo en archi.write una línea en el archivo archi. Estoy abriendo el archivo para escritura, luego le escribo una línea. Como el archivo no existe, se entiende que me va a crear el archivo mi texto.w. ¿Sí? No hay ningún problema. Y siempre es aconsejable lo que me dicen, cerrar el archivo, ¿no? Porque a veces tenemos ese problema, digamos, del archivo abierto y tenemos un montón como de versiones de ese archivo, ¿no? Listo. Lo ejecutamos y no debería darnos ningún error. Entonces ya creó el archivo mi texto. Ese archivo, si ustedes lo revisan, en su directorio va a tener una línea de código, ¿no? Ya. Espérense, les voy a cerrar. Ah, eso me olvidé de decirles. Cuando yo estoy utilizando esto, Jupyter Book, este caso, Notebook, no es necesario cargar todo el Anaconda, ¿no? Simplemente ustedes cogen Jupyter Notebook y le ejecutan. Y con eso es suficiente, ¿no? Para trabajar. En vez de cargar todo el Navigator del Anaconda, simplemente es Jupyter y ya está, ¿no? Y ahí les lanza directamente al ¿cómo se llama? Al explorador que tengan por defecto. Les aparece esto, ¿no? O sea, el directorio inicial, en mi caso, sale así, ¿ya? Todos los directorios y ahí sí me desplazo a donde yo quiera buscar, ¿no? En mi caso tengo Dropbox, ya sabemos, y luego en ciencia de datos o no recuerdo cuál en este proceso. Y ahí están todos los archivos que necesitamos. Listo. Entonces, eso me olvidé de indicarles, ¿no? Para que no carguen todo el Navigator. Pero en ocasiones, como ustedes ven, necesito cargar una librería y si me toca abrir Anaconda, me voy al prompt y desde ahí le cargo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver mi archivo. ¿Dónde estará mi archivo? Aquí está, ¿no? Entonces, si ustedes se van al directorio, les debe haber creado este archivito. Y ahí me dice una línea en el archivo archi, ¿no? Entonces, les creo el archivo. Entonces, sin ningún problema. Ya. Ahí podríamos verificar tranquilamente, ¿no? Luego le vamos a abrir el archivo. El mismo archi es igual a open.